Bendiciones, amigos que nos visitan por su canal de Vida TV. Hoy continuamos con nuestro programa Derribando muros espirituales. Quiero hablarles hoy acerca de la duda. La duda se convierte en un muro en nuestra vida que no nos permite avanzar. La duda es lo contrario a la fe. La duda nos desconecta del Señor. La duda toma poder en nuestra vida. Cuando usted está dudando y dudando y dudando, toma poder, empieza a creer lo que está hablando el enemigo. Por eso es necesario que nosotros vengamos a la palabra del Señor para tomar fe. Quiero hablarles acerca de el Salmo 78. En el Salmo 78 dice el Señor en el versículo 21 y 22, dice: por tanto oyó el Señor y se enojó y se encendió contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no le habían creído a Dios ni habían confiado de su salvación. Estaba aquí hablando Dios molesto acerca del pueblo de Israel, porque el pueblo había dudado de la palabra del Señor y los guardó, les dio la provisión, les dio el alimento, pero llegó un momento en el que el pueblo hablaba, murmuraba. ¿Será que Dios puede darnos carne en medio del desierto? Y Dios, que todo lo sabe, Dios que todo lo escucha, se dio cuenta que este pueblo no creía, no confiaba, estaba dudando. Y la duda viene a ser como un pecado, porque minimizamos al Señor, no le creemos. Eso Dios se molesta. En este momento el Señor tuvo molestia contra su pueblo, el pueblo que Él coge, el pueblo que Él guarda, porque dice la palabra que allí en el desierto estaba el Señor como columna de fuego que los calentaba en el invierno y les iluminaba el camino por donde andar. Ese es Dios. Y este pueblo, viendo milagros aún, seguían dudando, murmuraban en sus corazones y hablaban entre ellos acerca de si Dios era capaz o no era capaz. Dice este mismo Salmo 78 en el versículo 30. No habían quitado de sí su deseo, aún estaba su vianda en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, y mató los más robustos de ellos, y derribó los escogidos de Israel. El Señor les dio la carne, les dio la provisión, pero también vino la mano del Señor sobre ellos. El Señor dice en esta palabra que mató a los más robustos, a los más fuertes, a los que se creían que tenían todo, que ellos eran los que sabían, los que tenían la verdad. Habían murmurado en su corazón, habían dudado del poder de Dios y el Señor los mató. Así es el Señor. Dios es justo, Dios es misericordioso, también Dios es un Dios de juicio. Por eso es necesario batallar contra la duda. Por eso hoy quiero que tomemos en cuenta esta palabra. La palabra dice que el rey David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Quiere decir que tenía fe. Cuando el rey David fue a derrotar a Goliat, por supuesto tenía fe, conocía al Dios poderoso, al Dios de Israel. Es necesario tener fe para agradarle al Señor. Y hay un pasaje también en Marcos, vayamos al libro de Marcos, capítulo 9, versículos 23 y 24, y se trata de un hombre que necesitaba un milagro. Su hijo estaba endemoniado y él le pide al Señor que obre en la vida de su hijo. Marcos, capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús le dijo: si puedes creer esto, al que cree todo le es posible. Y luego el padre del muchacho dijo, clamando con lágrimas: creo, ayúdame en mi incredulidad. Esto es tremendo, porque el Señor le dice que si puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Necesitamos creer. Creer, dice el Señor, que si usted cree, si yo creo, todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Qué estamos esperando en el Señor? ¿Cuál es el milagro que estamos anhelando? El Señor dice que si creemos, todo es posible. Y este hombre, el papá del muchacho, dice: creo, ayuda en mi incredulidad. ¿Había incredulidad? Fíjense que el Señor conoce en qué estamos débiles, con qué batallamos. Pero este hombre le dice: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Necesito creer. La duda viene. Tenemos un enemigo que acecha y coloca dudas, pero debemos ir al Señor y creer. Para el que cree, todo es posible. Nosotros, cuando conocemos la palabra del Señor, estamos invitados a creer en las cosas que van más allá de lo que vemos, más allá de todo lo físico. Tenemos un Dios vivo, un Dios que es espíritu y es verdad.
y necesitamos creer en su poder, creer en su gloria. Él es capaz de transformar todas las cosas. También en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1, y pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Necesitamos creer, dice, pida pero sin dudar. La duda es enemiga de la fe. Cuando usted viene al Señor y hace una petición, crea que el Señor está allí, que el Señor es suficiente para darle la bendición que usted está pidiendo, porque si dice que son semejantes a la ola que viene y vamos de aquí para allá, somos movidos porque no hay una base. Nuestra base debe ser Cristo, nuestra base debe ser la fe en Cristo Jesús. Por eso no podemos dudar. Cuando la duda venga a su vida, allí empieza nuestra batalla. Hay que batallar con la palabra del Señor. En el libro de Josué, versículo 1, capítulo 1, versículo 8, Josué 1:8, allí hay un mandato de parte de Dios. En el Antiguo Testamento, vayamos a Josué, capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que allí está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense en esto, meditar en la palabra del Señor de día y de noche, para guardar y hacer como aquí está escrito. Entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Otras versiones dicen que todo lo sabrás. ¿Por qué? Porque es que a través de la palabra del Señor vamos a crecer en fe. Y si obedecemos la palabra del Señor, el Señor va a traer bendición a nuestra vida. Entonces, ¿cómo eliminar la duda? Venir a la palabra del Señor, creer en lo que el Señor está diciendo y obedecer. Es necesario obedecer. También Judas, libro de Judas, versículo 1, en el Judas está en el Nuevo Testamento. En el capítulo 1, versículo 20, dice allí el Señor, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Edificados en nuestra fe, en la fe que tenemos en Jesús. Debemos edificar, y edificar es construir. ¿Cómo construimos nuestra fe? En Jesús, mediante la oración, mediante la palabra, estudiando la palabra del Señor de día y de noche, como nos lo dice en Josué. Derribar la duda que viene a quitarnos la fe. Y es un tiempo difícil, en el que dudamos si me va a llegar el dinero, si voy a tener suficiente para viajar, si vamos a ser sanos, si se va a solucionar el problema del matrimonio, si se va a solucionar el problema del país. Tanta duda que viene a nuestra vida, pero tenemos la respuesta, tenemos la palabra del Señor que es viva y es eficaz. Tenemos que batallar. El enemigo anda acechando, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros que somos los entendidos, usted que está recibiendo esta palabra, necesitamos que nuestra fe crezca, como dice allí el versículo de Judas, edificados en la fe en el Señor Jesucristo, orando en todo tiempo, batallando,